Buenos días, mis amados. Nuevamente para mí es un motivo de gozo y es un privilegio el poder dirigirme a ustedes a través de estos medios para dar a conocer la palabra de mi Señor. Como iglesia tenemos que recibir ese alimento espiritual que viene de parte de nuestro Creador. Él nos dice en su palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y las palabras que salen de su boca son vida para nuestro espíritu. Nuevamente en esta mañana estamos reunidos con ese propósito de ser alimentados espiritualmente por ese alimento que nutre nuestro espíritu y que es la palabra de mi Señor. Yo quiero que me acompañen muy rápidamente al capítulo 4 de la segunda carta que el apóstol Pablo envía a su discípulo Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Y estamos aquí para hablar de la palabra de Dios. La semana pasada hicimos una entrega de un mensaje de parte de nuestro Señor en el cual nos exhorta a tener nuestra plena confianza y nuestra seguridad en Él, el Dios Todopoderoso. Y hoy este mensaje es para nosotros como iglesia. Es para que todo aquel creyente que tiene sembrada esa convicción en su corazón de la salvación y la vida eterna, lleve a cabo esa gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a todos aquí en la tierra, a todos los que creyésemos en su nombre, de ir y predicar las buenas nuevas. Y dice la bendita palabra, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Pues mis amados, estamos aquí con ese propósito de cumplir su ministerio, el ministerio que Jesucristo nos encomendó aquí en la tierra. Como pastor de esta iglesia, La Roca, es mi ministerio, es mi encomienda, es mi responsabilidad nutrir, alimentar al pueblo de Dios con ese alimento espiritual de nuestras almas que es su santa y bendita palabra. Por eso nos dice en el versículo 1, te encarezco. La orden es muy clara, la petición es muy clara, te encarezco. Encarezco significa te insisto delante del Dios y del Señor Jesucristo, de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El mensaje de Pablo a Timoteo le estaba diciendo, y te insisto, porque delante de Dios y del Señor Jesucristo algún día vas a ser juzgado en su manifestación gloriosa. Por eso te insisto, Timoteo. ¿Cuál era la insistencia? Que predicara la palabra. Yo tengo una obligación que a la vez es un privilegio: predicar la palabra. Yo no vengo a hablarte de enfermedades, yo no vengo a hablarte de mi vida, yo no vengo a hablarte de un sistema, de la economía, yo vengo a hablarte de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que es el alimento espiritual que nuestro alma necesita, nuestro ser. Que prediques la palabra. Y nuevamente que instes, que insistas, que pidas con insistencia, dice, a tiempo y fuera de tiempo. Mis amados,
Hoy es tiempo de predicar la palabra de Dios. Pero para predicar la palabra de Dios tienes que aprender. Porque no de la noche a la mañana tú puedes hablar de Dios si no conoces de quién vas a hablar. Que prediques la palabra, y por eso estamos aquí, para a través de este mensaje el Señor y su Espíritu Santo nos capacite, nos enseñe para poder ir a cumplir afuera este mandato que es predicar la palabra. Los tiempos convulsionados son tiempos propicios para dar a conocer el amor de Dios, la misericordia, la gracia, el poder, la majestad del Dios Todopoderoso. Como dice Pablo, ese Dios al cual le servimos, ese Dios al cual le pertenecemos y ese Dios por el cual vivimos. Lo tienen que conocer todos aquellos que aún no le conocen. A tiempo y fuera de tiempo, que redarguyas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina. Tienes que aprender. Hoy vienes aquí a ser enseñado por el Espíritu Santo de Dios y a través de su palabra. Y estás allá en tu casa con la Biblia, así lo creo, ¿verdad? Abierta y siguiendo paso a paso la enseñanza que el Señor hoy te va a sembrar en tu corazón. Para que aprendas a redarguir, a reprender y a exhortar con paciencia y doctrina. Tenemos que ser pacientes, mis amados. Muchos de nosotros queremos que todos aprendan, se conviertan, reconozcan. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos que ser pacientes. Dios tiene sus tiempos. Cuando te sembraron a ti la palabra del Señor, no a la primera vez que te hablaron de Dios, te entregaste a Él. Dios fue paciente contigo. Él tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Y así nosotros tenemos que aprender a tener paciencia con los demás. No todos tenemos la misma capacidad para poder entender las cosas de Dios. Y dice más, con toda paciencia y doctrina, para que tú puedas enseñar, para que tú puedas predicar la palabra, tienes que tener doctrina. Y la palabra doctrina viene de la palabra docto, que significa alguien que tiene conocimiento. Yo no puedo ir a hablarle afuera a la gente de un Dios del cual yo no conozco. Yo no puedo decirles que Dios es bueno, misericordioso. Esos son atributos de Dios. Pero ¿qué propósito tiene Dios a través de sus atributos para con nosotros los seres humanos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad? Que Él desee que le conozcamos y que nosotros podamos ir a compartir su palabra con doctrina. Y la doctrina que se predica aquí es la sana doctrina. Una doctrina que es acorde, que es fiel a lo que el Señor nos dejó como legado, como herencia a través del Antiguo y del Nuevo Testamento, que comprende desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis. Es nuestro deber enseñar la sana doctrina, porque vendrá tiempo, dice el versículo 3, van a venir tiempos y tal pareciera que esos tiempos ya nos han alcanzado. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Mis amados, hoy mucha gente no quiere saber las cosas de Dios, no están interesados en las cosas de Dios, no quieren, porque para ellos es un sufrimiento dejar las cosas que el mundo ofrece, es un sufrimiento dejar la mentira, dejar el odio, el rencor, la envidia, las drogas, el alcoholismo. Es un sufrimiento. Ellos quieren vivir conforme a lo que dicta el mundo, y para ellos las cosas de Dios que nos confrontan y les muestran que su manera de vivir no es la adecuada conforme a la voluntad de Dios, para ellos es un sufrimiento. Vendrá tiempo, los tiempos nos han alcanzado, en cuanto no querrán sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Miren, hoy la gente tiene comezón de oír la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de esta epidemia? ¿Qué dice Dios acerca de la economía? ¿Qué dice Dios? Tienen comezón, pero no para hacer conforme a lo que está establecido en la palabra, nada más por simple curiosidad.
tienen comezón de oír, y por ese motivo se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y la palabra concupiscencia significa deseos excesivos por los bienes materiales. Hoy hay muchos maestros, profetas, evangelistas, que se han levantado diciéndole a la gente que ellos tienen la solución a sus problemas. Son hombres y mujeres disque de Dios, que ofrecen alternativas o salidas que no están conforme a la palabra de Dios. Te hablan de prosperidad, pero no te dicen que te tienes que arrepentir. Te hablan de una vida mejor, pero no te dicen que tienes que vivir en santidad. Lo que es más, no te lo enseñan. Enseñan lo que sus propias concupiscencias, sus deseos excesivos por los bienes materiales, les dicen que es la forma de convencerte para hacer mercadería de ti. Y dice más: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El propósito de estas personas es que tú te apartes de la verdad de Jesús. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna. Que dejes de creer en Jesús y que pongas tu mirada en un hombre, que pongas tu mirada en un sistema religioso, que pongas tu mirada, ¿verdad?, en alguien que te promete solucionar tus problemas. Y dice más: y te vas a volver a las fábulas. Las fábulas son las mentiras. Sin darte cuenta, vas a creer lo que el mundo dice, lo que las personas dicen, lo que el curandero dice, el brujo dice, ¿verdad? Los horóscopos dicen, no lo que Dios dice. Y le dice a Timoteo: pero tú, sé sobrio. Y hoy el Señor te dice a ti que me estás escuchando y me estás viendo por este medio: tú, a ti te dice el Señor, sé sobrio. Y una persona sobria significa una persona que está en sus 5 sentidos. Porque lo contrario a sobrio es ebrio. Tú sé sobrio en todo, no nada más en algunas cosas, en todo. Soporta las aflicciones, porque por predicar la palabra, por hablar de la palabra, vas a sufrir aflicciones. Van a hablar mal de ti, te van a insultar, van a levantar falsos testimonios o testigos en contra tuya, pero tú tienes que soportar las aflicciones. Soporta las aflicciones y haz obra de evangelista. El Señor quiere que hagamos la obra de evangelista, que prediquemos el evangelio, como se dice anteriormente, a tiempo y fuera de tiempo. Cumple tu ministerio. Finalmente, el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo: Timoteo, tú cumple tu ministerio. Dios te dio un ministerio, Dios te dio una encomienda. El Señor dice: prepárate con la sana doctrina, con paciencia, y cumple tu ministerio. Predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y estamos para eso, mis amados, para conocer al Señor a través de su palabra y para poder tener la libertad, la seguridad y la certeza de predicar su evangelio, no distorsionando la palabra, no cometiendo errores, no yéndonos tras falsas doctrinas. Un ejemplo de ello lo vemos en el capítulo 8 el versículo 31 del libro de los Hechos. En el capítulo 8, versículo 31, estoy sentando las bases para lo que va a ser la enseñanza que esperemos, ¿verdad? Hoy sí nos apeguemos a esa hora. Dice la bendita palabra: un ángel del Señor habló a Felipe. Escuchen esto: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías.
Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El ejemplo es muy contundente. El Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí menciona que un ángel del Señor habló a Felipe. Hoy el Espíritu Santo a través de este mensaje quiere hablarte. Y le está dando una instrucción. Levántate y ve hacia el sur. Hoy te dice el Señor, levántate. Ya mucho tiempo has estado sentado, comiendo alimento, ¿verdad? Nutriéndote de la palabra. Hoy es tiempo que te levantes y lleves este alimento a aquellos que no lo conocen. ¿Y por qué no lo conocen? Porque aquí nos dice muy claramente que le dio una instrucción, ve hacia el sur. Yo no sé a dónde te diga el Señor que vayas, al vecino, a la familia, al compadre, al amigo, yo no sé, pero levántate. Sacúdete esa pereza espiritual. Levántate y ve. Y dice el 27, entonces él se levantó y fue. Miren, Felipe no tuvo mucho tiempo para reflexionar ni analizar. ¿Y por qué quieres que vaya? ¿Y para qué? ¿Y es muy tarde? ¿O el tiempo hace mucho sol? No, él simplemente se levantó y fue. Él no puso cuestionamientos, no puso impedimentos ni excusas a la orden que le había sido dada. Levántate. Y él siguió la instrucción y fue. Y sucedió. Aquí me encanta la palabra del Señor porque dice sucedió. Cuando tú obedeces al Señor, van a suceder cosas que tú ni siquiera te imaginas ni te esperas. Porque el Señor, Dios soberano, da el control de todas las cosas. Sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Un etíope, imagínense, no un israelita, había venido hasta Jerusalén. Y él no era cualquier etíope, era un tesorero prácticamente, que estaba a cargo de todos los tesoros de una reina. Obviamente una reina representa un reino. Y ese hombre había escuchado tal vez del Señor y había venido a adorar a Jerusalén aún sin conocerlo. Y muchos de los que el Señor nos pone en el corazón que les compartamos han escuchado de Dios, pero están indecisos porque no conocen a Dios, porque para ellos es complicado hallar una forma de relacionarse con Dios y porque muchas veces el enemigo les ha hecho creer que no son merecedores de la gracia de Dios. Y dice que ese hombre volvía sentado en su carruaje leyendo al profeta Isaías. Ese hombre traía una copia del libro de Isaías. Y yo me imagino, ¿verdad?, que para poder tener acceso a una copia de un escrito como el libro de Isaías, no cualquier persona podía tenerlo. No es como en estos tiempos, en que si quieres tú puedes ir a la papelería y pagas, ¿verdad? Y en 2 o 3 horas te tienen una fotocopia completa de la Biblia. Antes no había esa tecnología. Antes, para copiar un libro, imagínense, tan solo para conseguir el papel. Conseguir un papel era toda una odisea. El papel se fabricaba de un junco llamado, ¿verdad? De un junco que se le llamaba papiro. De ahí viene la palabra papel. Entonces, era un proceso fabricar una hoja de papiro o de papel con glucosa de esa planta vegetal. Pues más aún, escribirlo, copiarlo. Ya tengo el papel, ahora cópialo. Imagínate cuánto tiempo para copiar. Si ustedes ven y son curiosos, el libro de Isaías, vean cuántos capítulos tiene y cuánto es su texto. Pues este hombre traía una copia, porque venía leyendo el libro de Isaías. Dice más, y el Espíritu dijo a Felipe, Felipe seguía escuchando la instrucción del Señor. Y a nosotros el Señor nos sigue hablando. Háblale, ya le hablaste, visítalo, ya lo visitaste. Y nosotros, mañana, pasado, luego.
Felipe seguía escuchando y obedeciendo la palabra. Dice que se acercó junto a ese carruaje como se lo ordenó el Espíritu, y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: Felipe, ¿entiendes lo que lees? Muchos han escuchado de Dios, pero no entienden las cosas de Dios. Es tiempo que tú, que te estás capacitando y que estás escuchando la voluntad de Dios, les des a conocer esas buenas nuevas que el Señor tiene para todos aquellos que en Él creen. Y el eunuco le contestó: ¿cómo podré? ¿Cómo podré entender si alguno no me enseñara? Por eso estamos aquí y venimos cada miércoles y estamos cada domingo y en los discipulados tratando con nuestro corazón, ¿verdad?, entender la palabra de Dios para después llevarla a quien no la ha entendido. Hoy, el mensaje que el Señor quiere que te lleves en tu corazón y el cual vamos a discernir está en el capítulo 15 de la carta a los Romanos, en el versículo 4. Porque dirás: pastor, ¿y cómo voy a entender? No hay quien me enseñe. Pues mis amados, déjenme decirle que esta iglesia está enfocada precisamente a ello. Por eso es la sana doctrina, porque nuestro deber es enseñarte la verdad desde la perspectiva divina, no humana. Hoy el mundo está lleno de señales, de acontecimientos, causan sensación, pero el Señor no nos manda a que busquemos señales. El Señor nos ordena a que busquemos la verdad, porque conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Las señales son consecuencia de lo que es la voluntad de Dios, muchas de ellas, pero no las señales te pueden decir, ¿verdad?, que lo que estás viendo es verdaderamente lo que Dios quiere que acontezca. Hay señales engañosas. Muy rápidamente voy a hacerles mención el porqué. Una señal es una marca, es una impresión, es un vestigio, es una huella que queda como señal, ¿verdad?, de algo, que te indica algo, ¿sí? Y en el pasado Jesús de Nazaret tuvo esa experiencia, porque el Señor hacía muchas señales, milagros, maravillas. Y hoy la gente está así. La gente quiere guiarse por vista y no por fe. Y rápidamente yo saqué un extracto del libro de Mateo. Cuando el Señor empezó su ministerio, en Mateo capítulo 8, no vayas, lo voy diciendo rápido, y si quieres ves tomando nota, o si no, vuelve a ver este video y poco a poco discierne lo que el Señor quiere que entiendas. En Mateo capítulo 8, versículo 1, el Señor sanó a un leproso. En Mateo 8, capítulo 5, Jesús sana a un siervo de un centurión. En Mateo 8, 14, Jesús sana a la suegra de Pedro. En Mateo 8, 23, Jesús calma la tempestad. En Mateo 8, 28, Jesús liberó a 2 endemoniados. En el 9:1 de Mateo sanó a un paralítico. En el 9:18 resucitó a la hija de Jairo. Y en ese mismo capítulo y versículo sanó a una mujer del flujo. En el 9:27 2 ciegos recibieron la vista. En el 9:32 un mudo habló. Y en el 12:9 un hombre de la mano seca fue sanado por Jesús. Y después en el 12:38 se acercan a él, ¿verdad?, los fariseos, los saduceos, los conocedores de la ley, los religiosos del tiempo de Jesús, y miren qué pregunta le hacen a Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 38. Y le dicen: entonces le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Oigan, 11 señales habían transcurrido, todas ellas sobrenaturales, y aún no estaban convencidos
de quién era Jesús. Le dicen maestro, no le dicen, ¿verdad? Rabí, no le dicen hijo de Dios, no, lo siguen tratando con desprecio. Maestro, queremos, deseamos ver de ti señal, deseamos ver de ti señal. Oye, ¿y las 11 señales que he hecho? Y Jesús les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la del profeta Jonás. Hoy el mundo desea ver señales y prestan oído y atención a todas las señales, no disciernen si son de Dios o no son de Dios. Ese es el gran problema. 11 milagros y aún dudaban y querían ver señal. Pero miren el atrevimiento. Desde entonces Jesús cambió su mensaje. Él ya no tantas señales, tantos milagros, y empieza a mostrarles la forma en que deberían de comportarse como seguidores de Él. Y les habla del espíritu inmundo que vuelve, de la madre y de los hermanos de Jesús que lo buscaban, de la parábola del sembrador, del propósito de las parábolas, explica las parábolas del trigo y de la cizaña, ¿verdad? La parábola de la levadura y les enseña acerca de la parábola de la cizaña, una serie de enseñanzas. Y nuevamente retoma el Señor y en el 14:13 de Mateo alimenta a 5,000 hombres, ¿verdad? Con 5 panes y 2 peces. Y del resultado de esa alimentación recogieron 12 cestas. En el 14:22 Jesús anda sobre el mar. En el 14:34 Jesús sana a los enfermos en Genezaret. En el 15:29 Jesús sana a muchos. En el 15:32 alimenta a 4,000 con 7 panes y unos pececillos. Y nuevamente el 16:1. Nuevamente en el 16:1 encontramos a esos mismos religiosos, a esa misma gente que seguía a Jesús. Y dice: vinieron los fariseos y los saduceos, otra vez los religiosos, para tentarle. Y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Habían visto señales en el capítulo 12:38 y le dicen: queremos ver, deseamos ver de ti señal. Y siguió mostrando señales Jesús. Pero ahora le piden una señal diferente, señal del cielo. ¿Cómo es eso? Querían que se apareciera algo en el cielo, que en el cielo descendiera algo que les dijera: hey, este es el Hijo de Dios, para poder creer. Por eso, mis amados, estamos aquí para aprender que la palabra profética más segura, a la que deberíamos de poner atención tú y yo, y de la cual deberíamos de nutrirnos, está aquí, es la Biblia. No te guíes por las señales, guíate por lo que la palabra de Dios dice. Esa no va a fallar. Amén. Entonces, Romanos 15, versículo 4, porque estamos aquí para ser enseñados. Amén. Nos dicen: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Vamos a discernir. Estamos aquí para ser enseñados. ¿Por qué el Señor se preocupó tanto en enseñarnos, en enseñar a sus discípulos? ¿Y por qué tanto el interés de dejarnos este hermoso libro para que nosotros a través de él aprendiésemos? Hoy vamos a descubrirlo. ¿Por qué? Miren muy bien, y que el Espíritu Santo tome el control de sus corazones y de nuestras emociones. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Las cosas, ¿cuáles cosas, pastor? Hay un libro que fue escrito antes de que tú nacieras, de que yo naciera, y que comprende desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis. Y ese libro, inspirado por Dios, porque así lo dice la palabra, ¿sí?, fue escrito antes para nuestra enseñanza. Escrito antes para nuestra enseñanza. ¿Y qué es una enseñanza? Hoy, a la luz de la palabra, vamos a descubrirlo. Enseñar significa instruir,
capacitar o hacer que alguien aprenda algo. Entonces vamos poniendo atención. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué? Para ser instruidos a través de ellas, para que aprendamos a través de ellas. Segunda de Timoteo capítulo 3, 16. Rapidísimo. En su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribir esto. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? El 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Salmo 143, 10. Por eso el salmista, ¿verdad?, expresa su pensar, su sentir y su relación con Dios acerca de estos cuestionamientos en el Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, versículo 10. Tú no vienes aquí ni estás aquí escuchando un mensaje motivacional. Tú estás aquí escuchando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que te va a nutrir. 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por eso, mis amados, las cosas que fueron escritas antes para nuestra enseñanza fueron escritas. Y el salmista dice: enséñame. Tú y yo tenemos que ser enseñados a hacer la voluntad de Dios, porque cuando no somos enseñados, creemos que hacemos la voluntad de Dios, pero estamos haciendo la voluntad de nosotros, de la gente o del mundo, y no nos hemos dado cuenta. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Volvamos a la cita bíblica de Romanos 15, versículo 4. Dice: a fin, tenemos que ser enseñados, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tú vienes y estás siendo enseñado hoy por la palabra de Dios con el primer propósito: que tengas paciencia. Dios te quiere enseñar a tener paciencia. ¿Sí? Dice por eso que las cosas se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia, y la palabra paciencia significa la capacidad de saber esperar con tranquilidad las cosas. Mi amado, si tú no conoces la palabra de Dios, difícilmente vas a tener la paciencia. Vas a saber esperar, como dice aquí, con tranquilidad las cosas. Vas a andar inquieto, desesperado. Ay, el pastor, ¿por qué va muy despacio? ¿Y por qué habla de esto? ¿Y por qué no brinca el tema? Tú tranquilo, ten paciencia. El Señor está al control de todo. Dios no está desesperado. Miren lo que dice el Salmo 40 del 1 al 4 acerca de la paciencia. Hoy vamos a aprender, y Dios te tiene aquí y te tiene viendo este mensaje con ese propósito. Salmo 40 del 1 al 4. Pacientemente esperé ¿a quién? A Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso nuevo en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Entonces, el Señor quiere que tú tengas paciencia, que sepas esperar con tranquilidad,
con tranquilidad que espero los tiempos de Dios. Porque los tiempos son de Dios, no son tuyos. La Biblia dice, humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte. ¿Cuándo? Sea tiempo. Pero cuando no tenemos la paciencia, evidencia que no conocemos, porque no hemos sido enseñados, no conocemos la naturaleza de Dios y queremos adelantar los tiempos de Dios o nos atrasamos a los tiempos de Dios y vivimos en un constante destiempo entre la voluntad de Dios y lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios. Amén. Pacientemente esperé al Señor. Tú tienes que esperar tranquilo, ¿verdad? La respuesta de Dios. No seas impaciente, porque dice el salmista, Él se inclinó a mí. Va a haber un tiempo en que el Señor va a inclinarse y a escuchar tu oración. Va a haber un tiempo en que el Señor va a inclinarse a tu vida y va a ver los problemas que tienes. Va a haber un tiempo. Pero mientras ese tiempo sucede, entonces, ¿por qué no quita las tribulaciones? ¿Por qué no quita de mí los problemas? ¿Sabes por qué? Porque a través de ello tú vas a adquirir paciencia. Dice, y oyó mi clamor. Y dice el 2, me hizo sacar del pozo de la desesperación de lodo cenagoso. Lo contrario a paciencia es desesperación. Bueno, vas a adquirir el carácter de Dios. Vas a entender que tus caminos no son los caminos de Dios, ni que tus pensamientos son los pensamientos de Dios. Amén. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Te va a corregir cuando tú tengas la paciencia de saber esperar en Él. Luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Dios. Dice que va a poner en tu boca un cántico nuevo. Problemas, todo el mundo tiene problemas, pero yo soy paciente. Yo estoy esperando los tiempos de Dios. Mientras tanto, voy por la calle, voy por la vida con un gozo en mi corazón, sabiendo que el Dios Todopoderoso, el Dios de lo imposible, está al control de todo lo que en mí sucede. Y esto lo van a ver muchos, dice, y temerán y confiarán en Jehová. Es a través del testimonio que tú des que muchos van a querer conocer. Yo quiero conocer ese Dios. Yo quiero ir a ese lugar donde les hablan de ese Dios misericordioso, amoroso y que tiene cuidado de los que le temen. Sigue hablándonos el versículo 15, el capítulo 15, versículo 4. A través de la paciencia, y miren lo más bonito, y la consolación de las Escrituras. Tú vienes a ser enseñado y es mi deber instruirte para que aprendas a tener paciencia y a ser consolado. Y cuando conocemos el significado de las palabras, tiene sentido lo que el Señor nos da a entender en su palabra. Consolar significa aliviar la pena o el dolor de alguien o de alguno. Entonces aquí vamos uniendo. Se escribieron las cosas con anticipación para nuestra enseñanza, para que por la paciencia, o sea, saber esperar con tranquilidad, ¿sí?, a través de la consolación de las Escrituras, y la consolación es aliviar la pena o el dolor. ¿Tienes algún problema? Mientras esperas la respuesta de Dios, lee su palabra. Ella te va a traer consuelo en tu aflicción o en tu dolor. Salmo 119, del 49 al 50, miren lo que nos dice la bendita palabra. 119, 49 al 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella, la palabra, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Amén. Entonces, la palabra
dice que trae consuelo a nuestras vidas en las situaciones de dolor o de tribulación. Por eso tenemos que ser enseñados en su verdad. Sigue hablándonos más. A través de esa palabra tenemos paciencia y consolación, y finalmente el objetivo, tengamos esperanza. Y la esperanza, mis amados, vean la definición, es la confianza en lograr una cosa o en que ocurra algo. La confianza en lograr, obtener o alcanzar una cosa, o de que ocurra algo que deseamos. El objetivo de esa esperanza es tu confianza. Por eso mi confianza está puesta en Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice Romanos 5, versículo 3 al 5. Algo precioso. Hoy el Señor está hablando a tu vida, yo lo sé. Tú que me estás escuchando y me estás viendo, como lo hizo a mi vida, el Señor sigue hablándonos. Sus propósitos están con nosotros. Dice, desde el 1 vamos a leerlo muy rápidamente y vamos a discernir el 3 al 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y empieza el versículo 3 diciéndonos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Oigan con atención, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. ¿Tú quieres tener paciencia? Pues la vas a encontrar a través de las tribulaciones. ¿Y qué es una tribulación? Una adversidad, una aflicción, una angustia, una calamidad, un dolor, un padecimiento o un sufrimiento. Esa es una tribulación. Amén. Dice más, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Dios te prueba a través de la paciencia. Si verdaderamente confías en Él o no. Si verdaderamente tienes fe o no. Esa es la tribulación, cuando verdaderamente el cristiano demuestra de lo que está hecho, en quién está depositada su confianza. Por eso la tribulación es necesaria, porque esta te hace ser paciente. Es paciente, como les dije hace un momento, significa saber esperar con tranquilidad las cosas de Dios. Y cuando tú sabes esperar con tranquilidad las cosas de Dios, Dios tal pareciera que alarga sus tiempos para dar respuesta a tus peticiones. Pero sabes una cosa, Él está probando tu fe. Él sigue probando tu fe. ¿Cuántos ejemplos no tiene la palabra? Abraham creyó en el Señor y dice que le fue contado por justicia. Pero él creyó en la primera promesa que le dio el Señor de un hijo. ¿Y cuánto tiempo pasó? Y él fue paciente. Y en la paciencia el Señor, ¿verdad?, vio que Abraham le amaba, que Abraham creía en él. Y viene la prueba. Dame al hijo que te di por promesa. Y Abraham fue y ofreció a su hijo. Solamente alguien que tiene paciencia va a resistir la prueba de la fe. Cuando Dios venga a probar su vida, su fe. Y dice, y la prueba produce esperanza. Miren cómo van las cosas. Primero viene la tribulación. Estás en problemas. No hay respuesta como tú deseas con la prontitud a tus necesidades. Dios te está capacitando para que tengas paciencia. Ya tengo paciencia, confío, sé esperar con tranquilidad y entiendo que los tiempos son tiempos de Dios. Bueno, ahora viene la prueba. Ya pasé la prueba,
ahora sales victorioso porque tienes una esperanza. Y la palabra esperanza significa alguien que tiene confianza en lograr una cosa o en que ocurra algo que desea o espera. Yo tengo una esperanza. Tú tienes una esperanza y tu esperanza es viva. Tu esperanza se llama Jesús. Él prometió venir. Él prometió no dejarte, no desampararte. Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo lo creo, tengo esperanza, soy paciente y confío en el Señor. Amén. Y dice más la bendita palabra, que para que eso suceda, para que nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad?, tenga sus frutos, tenemos que pasar tribulaciones. Hoy el mundo está atribulado. Muchos de nosotros estamos con dudas, con incertidumbres acerca de qué va a suceder cuando pase todo esto que está aconteciendo en el mundo. ¿Va a haber secuelas? Sí, va a haber secuelas. Repercusiones, obvio, las va a haber. Pero nosotros tenemos que entender que el Señor está al control de todo. Esas tribulaciones, esas aflicciones, esas cosas adversas a nuestras vidas que vinieron de repente, esos padecimientos o esos sufrimientos, solo tienen una respuesta. Segunda de Corintios, capítulo 1, del versículo 3 al 4. En su segunda carta a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo aborda este tema y le revela a la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, este mensaje. ¿Estamos ahí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de ¿qué? De toda consolación. Y ya vimos que la palabra consolar significa aliviar la pena o el dolor o padecimiento de alguien. Él es el Dios de toda consolación, el cual, vean el propósito, o cómo se nos revela el Señor, con qué propósito, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cómo nos consuela Dios? A través de su palabra, a través de su bendita palabra. Lo acabamos de leer en el Salmo, ¿verdad? 119, 49 al 50. A través de su palabra. Por eso es necesario que enseñemos su palabra, que enseñemos la sana doctrina, porque es a través de ellas que tú te sumerges, tú te eches un clavadito, ¿verdad?, en las escrituras, y él va a traer, la palabra va a traer consuelo a tu vida, porque no es tu palabra, no es la palabra de un ser humano, es la palabra del Dios Todopoderoso, la palabra del ser que te hizo, que creó los cielos y la tierra, y que tiene un propósito en tu vida y en mi vida, y en la vida de todo aquel que en él cree y decide confiar. Y dice por último el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. El Señor nos dijo, les conviene que yo me vaya, porque si me fuere les enviaré otro consolador, el Espíritu Santo. Mientras Jesucristo estuvo en la tierra, Él era el consolador. Él consolaba a todos los que a Él se acercaban. Pero ahora es el Espíritu Santo que Él envió, la promesa que Él nos envió, y que ahora el Espíritu Santo está en ti y está en mí, el que nos trae consuelo a través de revelarnos la verdad
de la palabra de Dios. Amén. Entonces, tú me dirás, pero pastor, yo estoy atribulado. Pastor, yo no encuentro la respuesta. Me cuesta trabajo entender la palabra. Jeremías 33, del versículo 1 al 3. Miren qué revelación nos da el Señor. Si tú me estás escuchando y me estás viendo, a lo mejor no perteneces a esta iglesia y tienes dudas acerca de lo que es la bendita palabra de Dios. Mira, lo único que tienes que hacer es esto. Dice Jeremías 33, en el versículo 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te cuesta trabajo, no has entendido, no te han enseñado. Dice aquí la respuesta, que el Señor vino a Jeremías cuando él estaba preso. Jeremías no estaba cómodo, Jeremías no estaba sentado en una mesa o en una silla tan tranquilo como lo estás tú ahorita que me estás viendo, ni tenía un refresco ni una Coca-Cola. Jeremías estaba padeciendo, estaba preso, dice en el patio, y dice muy claramente la Biblia, de la cárcel. Pero ahí fue el Señor y le dijo, y una vez que se expresó el Señor a través de la vida de Jeremías, tuvo que darle a entender, tuvo que darle unos indicios de quién era el que le estaba hablando. Hoy el Señor te está hablando a través de su palabra. En aquel tiempo, dice, vino, así ha dicho Jehová. Y le empieza a decir, mira Jeremías, el que te habla, hizo la tierra, Jehová la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Jeremías, no titubees, Jeremías, no tengas temor, no tengas incertidumbre. El que te está hablando es el que hizo la tierra, es el que la formó para afirmarla, es el que estableció todo lo que tú ves, ¿verdad? Y le dice por último, Jehová es su nombre. Jeremías, estás padeciendo. Yo te digo algo, clama a mí. El Señor desafía a Jeremías, lo reta a que confíe en él. Hoy el Señor te reta, hoy el Señor te desafía que clames a él, no clames a nadie más, clama a él, a Dios, clama a mí y yo te responderé. ¿Quieres respuestas? Clama a Dios, él te va a responder y te enseñaré. Si el Señor te responde, es con el propósito de enseñarte. ¿Enseñarte qué? Su voluntad a través de su palabra que dejó por escrito. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Claro que no las conoces porque no conoces la palabra de Dios. Pero los que tenemos la dicha de conocer la palabra de Dios, nos da un pincelazo en el versículo 6 de este mismo capítulo 33 y dice muy claramente: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá, los cautivos de Israel, los restableceré como al principio. Como al principio. ¿Y cómo era el principio? ¿Se acuerdan? El huerto del Edén. Pues en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y lo hizo con un propósito, de que nosotros, su máxima creación, viviésemos en paz, en armonía, contando continuamente con su presencia en ese huerto. Pues Él va a restablecer esa comunión con nosotros a través de nuestro clamor. Clama a mí. Muchos buscamos paz en las familias, en los hogares, pero no clamamos al Señor. Vivimos orgullosos, soberbios, altivos, altaneros, y acudimos a todo mundo menos a Dios.
Por eso dice: perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron, y me serán a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán todo el bien, temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Cuando la gente vea lo que Dios ha hecho en tu vida, por haber clamado, por haber creído, por haber confiado, por haber sido paciente, por haber soportado las pruebas, dirá, como dice ese cántico que entonamos: grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho en su pueblo. Grandes cosas ha hecho en sus hijos. Grandes cosas ha hecho el Señor nuestro Dios. Pero tú dirás: me he desviado. No sé cuál es el camino. No sé cómo acercarme a Dios. No sé cómo tener una correcta relación con el Señor. El mismo Jeremías, en el capítulo 6, versículo 16, estamos cerrando la enseñanza, nos dice de esta manera: y nuevamente es la instrucción de nuestro Dios Todopoderoso el que nos habla y nos dice: así dijo Jehová. Aquí no dice así dijo Jeremías, aquí no dice así dice el pastor, aquí dice Dios: así dice Jehová. Párate en los caminos y mira y pregunta por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y anda por él, y hallarás descanso para tu alma. Hoy lo que el mundo jamás anhela y desea en sus corazones es tener paz, tranquilidad. Y el Señor te dice: párate en los caminos. Tal vez tú andas buscando por lugares equivocados. Mira, haz un alto en tu vida. Párate en los caminos y mira. La palabra mirar significa voltea, reflexiona, haz un análisis, un balance de cómo has estado viviendo y en qué caminos andas. Y mira y pregunta, porque a lo mejor andas desconcertado. Pregunta ¿por qué? Por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? O sea, yo ando así, yo ando por acá. ¿Cree que es lo correcto? Pregunta a alguien que conoce de Dios, o pregúntale a Dios mismo. ¿Cuál es el buen camino? Y si tú no sabes cuál es el buen camino, hoy el Señor te dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna. El camino se llama Jesús. Y dice más: y anda por él. O sea, camina conforme a la voluntad de Dios, y entonces hallarás descanso para tu alma. Esa paz y esa tranquilidad que rebasa todo entendimiento, solo Cristo te lo va a dar. Pero ¿cuál fue la respuesta de aquel tiempo de la profecía de Jeremías? Hoy, mis amados, sigue siendo la misma respuesta en este mundo actual. Respondió el pueblo: no andaremos. Y hoy muchos se siguen resistiendo a buscar los caminos. Quieren andar en sus propios caminos. Luego dicen: todos los caminos llevan a Dios. No es así. Todos tenemos el mismo Dios. No tenemos el mismo Dios, porque nosotros tenemos un Dios que no necesita andarse apareciendo en tortillas, en paredes, en árboles, en platos, en tazas. Tenemos un Dios que quiere aparecerse, reflejarse en tu corazón y en mi corazón. Amén. Concluyo con esto. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 17. Hoy has escuchado este mensaje de parte de Dios, y es el anhelo del corazón de nuestro Señor y el mío propio, de que reflexionemos, de que entendamos que son tiempos de cambios. Cuando pase todo esto, mis amados, este mundo no va a volver a ser igual. Este mundo está convulsionado y va a ser afectado por todo lo que estamos viviendo. Pero tenemos que estar preparados como hijos de Dios para enfrentar todos los cambios que vengan. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo en el capítulo 2, versículo 7,
después de haberle dado una serie de instrucciones y de enseñanzas de la sana doctrina y de cómo debería ser su comportamiento como pastor de la iglesia de Éfeso, a la cual él iba a dirigir. Finalmente, le dice a Timoteo: considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Hoy has escuchado que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas, y te ha mostrado a través de la palabra que el Señor dejó esas enseñanzas para que a través de ellas tuviésemos paciencia, consolación, esperanza en medio de las tribulaciones. Hemos escuchado que en todo Dios tiene un propósito. Bueno, mis amados, es tiempo de que tú en tu hogar reflexiones. Tienes tiempo de sobra, no puedes decir lo que no. Reflexiona, y como el apóstol Pablo le dice a Timoteo: considera lo que digo. No lo eches a la basura, no lo eches en saco roto, porque vas a pagar las consecuencias de tus decisiones. Considera lo que digo, y que sea el Señor el que te dé entendimiento en todo. No creas en mí, cree en lo que Dios dice y dejó plasmado a través de su palabra. Yo voy a hacer una oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hermosa tarde ya por tu bendita y santa palabra. Ella dice que el cielo y la tierra pasarán y su palabra no pasará, y yo lo creo. Nos dice que debemos prepararnos, capacitarnos para tener un encuentro contigo, nuestro Creador, y lo creo. Nos dice y nos advierte acerca de los tiempos venideros, y los estamos viviendo, y de lo que está por venir, y yo lo creo, porque todo tiene un propósito, y el propósito es que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, a su Hijo Jesucristo, el cual tú has enviado, mi Rey, Padre Dios Todopoderoso, y que algún día va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y establecer un reino glorioso y poderoso, el cual no tendrá fin. Mientras tanto, Padre, le pedimos: haga usted su voluntad y no la nuestra. Recibe la gloria, Señor, la honra y la majestad, porque solo tú la mereces. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Y la paz del Señor y nuestro Señor Jesucristo te haga abundar en toda buena obra, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Bendiciones, mis amados. Dios les ama. En el amor de Cristo nosotros también.